fui justamente encarcelado en cautiverio. Que estuviste preso por parte del régimen de Díaz-Canel. Sí, de comer, por ejemplo, gatos, ratas, cosas. Vos me estás diciendo que hay personas que han tenido que comer gatos y ratas para poder alimentarse. Sí. ¿Seguís temiendo de que el régimen te pueda controlar, seguir o asediar incluso a distancia? Sí. Hola queridos amigos, como todos sabemos, Cuba hace años padece el empobrecimiento, la represión, la hambruna, la falta de inversión en infraestructura del régimen castrista, desde Fidel, pasando por su hermano Raúl Castro y hasta Miguel Díaz-Canel en los días que corren. Hoy compartimos la entrevista que hicimos con Eric, un ciudadano cubano de 37 años y que estando preso en su país por querer defender los derechos humanos y la democracia, fue encarcelado y obligado a elegir a irse del país o seguir preso en cautiverio. Nos cuenta la realidad de lo que se vive y el peligro que vive aún estando a miles de kilómetros de su querida Cuba. Sin más rodeos, vayamos a la entrevista que desde Nexus Stream Media tuvimos con la gran generosidad de Eric. Mirá, Eric, buenas tardes, bienvenido a Nexus Stream Media, gracias por estar con nosotros, gracias por dar tu testimonio en nuestro canal para saber qué es lo que está pasando a estas horas con los diferentes ciudadanos cubanos. Te doy la bienvenida antes de entrar en lo que va a ser la introducción de esta entrevista, pero quiero saludarte primero. Muchas gracias Rodrigo, por darme la oportunidad en tu plataforma de denunciar lo que está sucediendo en mi país. Muchas gracias a vos por estar con nosotros. Si te parece, voy a pasar la presentación de esta entrevista y ya nos metemos de lleno contigo. Está bien. Resiste incansablemente el peor desafío de una comunidad humana, la represión, la brutalidad. A las 10 de la mañana y son las 5 de la tarde y la luz no ha venido. Cuba enfrenta uno de los peores episodios energéticos de las últimas décadas. La generación eléctrica, que ya era crítica en Cuba, se ha agravado mucho más en las últimas horas por la salida de la termoeléctrica Antonio Guiteras. Esta planta está ubicada. A veces te ponen 3 horas, 4 horas la corriente, lo de ya demás el resto del día sin décadas, corriente. Con apagones diarios de más de 20 horas que han paralizado al país, incluida La Habana. La corriente no hay una estabilidad, porque la están quitando y poniendo cada 2 horas. Los apagones en Cuba se acentúan, aun cuando ya estamos en invierno. Para este lunes 1 de diciembre, el pronóstico de afectación en la llamada hora pico supera el 60% de la máxima demanda. No podemos trabajar en los talleres, no podemos hacer muchas cosas que quisiéramos hacer en el momento que debemos hacer. La rabia de un régimen contra cualquiera que exija un derecho, un pueblo sumido. Cerveza, refresco frío, jugo frío, no lo puedes vender si no tienes electricidad. Esa es una de las cosas que vende. Entonces, si no vende, no hay ingresos, si no hay ingresos. Décadas, con apagones diarios de más de 20 horas que han paralizado al país, incluida La Habana. Ponen 2 horas la corriente y no da tiempo a hacer los alimentos. A veces lo ponen de madrugada la corriente, que es el horario que la gente está descansando y uno no puede cocinar. Pero al mismo alimento que uno tiene para consumo local, exige un derecho, un pueblo sumido en una pobreza y una miseria atroz, en una escasez absoluta de todo. Poniendo la leña para que mis hijos puedan comerse un plato. La Habana. La falta de combustible importado y las averías simultáneas en varias termoeléctricas han llevado al Sistema Eléctrico Energético Nacional a cubrir apenas el 33% de la demanda en el pico nocturno. Han llevado al Sistema Eléctrico Energético Nacional a cubrir apenas el 33% de la demanda en el pico nocturno, según la Unión Eléctrica.
Allí teníamos entonces la presentación de esta entrevista. Les recuerdo, tenemos a Eric en vivo, un ciudadano cubano que se tuvo que exiliar de su país junto a parte de su familia y que hoy nos va a estar contando un poquito qué está sucediendo en la isla caribeña. Eric, para entrar en la entrevista, bueno, contanos qué te llevó a irte de tu país, a irte de Cuba. Bueno, me llevó de irme de Cuba, me obligaron a irme de Cuba por pensar diferente, de tener, que mi Cuba pueda tener una libertad democrática, esa libertad que anhelamos muchas personas, de tener derechos, verdaderamente tener derechos humanos, que eso en Cuba es inexistente, eso no existe, está en una hoja de papel, pero eso no existe. ¿Cuánto hace que tuviste que salir de Cuba, Eric? Porque de repente hay gente que piensa que ya saliste hace 2 años, 3 años, 6 meses. ¿Cuánto hace que saliste de Cuba? Para que la gente también entienda que lo que nos vas a contar es lo que realmente está pasando ahora. Sí, yo salí el 1 de agosto del año 2023, después del acontecimiento del año que hubo la pandemia, 2020, después del 11 de julio de 2021, que hubo la gran protesta masiva en toda Cuba, queriendo un cambio, gritando patria y vida, gritando libertad y de una buena democracia, como todos los países libres. Fui justamente encarcelado en cautiverio, hasta que me dieron la posibilidad no me dieron la posibilidad, sino me dieron 2 opciones: o quedarme en prisión y seguir en prisión, o salir de Cuba, obligatoriamente. Es decir que estuviste preso por parte del régimen de Díaz-Canel. Sí, en cautiverio, así mismo. ¿Cuál fue el motivo que te dieron por el cual te encarcelaban? Sencillamente por pensar diferente, por protestar por cosas que estaban sucediendo en Cuba que tiene que cambiar. Recuerda que vamos un partido único que lleva gobernando ya casi 70 años en el poder, que ha llevado a través de todos los años miseria generacional, a través de mis abuelos, de mis padres, hasta que llegó mi generación y cuando llegó mi generación dije, basta, hasta aquí, quiero algo mejor, un mejor futuro para mis hijos. Recordamos que no damos los apellidos de Eric para preservar su identidad, debido a que el régimen cubano extiende sus tentáculos a nivel de Latinoamérica, reprimiendo a los ciudadanos de aquel país, pero incluso también reprimiendo a las familias de estos ciudadanos que se exilian por este tipo de situaciones, pero que todavía se encuentran en la isla por o no poder salir o por querer quedarse en su tierra, que al fin y al cabo es su lugar, es donde nacieron, es donde se criaron, es donde trabajaron, donde forjaron su vida y no pretenden salir. Y quedan expuestos a diferentes represalias por parte del régimen castrista que lidera al día de hoy Díaz-Canel. Eric, te quiero preguntar, porque en la presentación veíamos lo que son grandes apagones que se están llevando adelante en Cuba y que veíamos testimonios también de diferentes ciudadanos donde manifiestan que se les dificulta el mantener la comida en buen estado, la poca comida que pueden acceder para poder alimentar a su familia, y que en el día de hoy, con las situaciones que se viven con las instalaciones termoeléctricas que funcionan a petróleo, terminan cocinando a carbón cuando pueden acceder a ese carbón, porque ha incrementado muchísimo su precio. ¿Cómo es la situación con respecto a los apagones en Cuba hoy? Vos seguís manteniendo, me imagino, contacto con personas en Cuba, con amigos, familia. Sí, sigo manteniendo contacto con familiares, amigos que todavía viven en Cuba. La situación en Cuba es muy crítica. Siempre hablo que es una crisis humanitaria lo que está sufriendo el pueblo cubano. Extremadamente brutal en ese sentido. La comida, lo poco que pueden
obtener o comprar con una inflación muy alta. Pues el peso cubano está muy devaluado, la economía no todo el mundo tiene un acceso de comprar pollo, de comprar carne principalmente, o comprar huevo, simplemente huevo, porque es muy caro, debido de las políticas de ellos en economía que han degenerado un poco más el desarrollo de Cuba. Les recuerdo que estamos con Eric, que es un ciudadano cubano que se ha exiliado de su país luego de haber estado preso. Eric, con respecto a estos apagones que se llevan, que hablábamos incluso de más de 20 horas, y una de las personas de las que hablaba decía que la luz a veces vuelve en la noche cuando la gente está descansando, entonces no les sirve de nada respecto a los alimentos. ¿Qué nos podés contar sobre el tema de los apagones? El tema de los apagones no es primera vez que sucede en Cuba, Ese es un problema que estamos atravesando desde el año 1991, cuando se cayó el cambio socialista, cuando la Unión Soviética dejó de enviar petróleo. Entonces ahí vino la crisis, no solamente energética, sino alimentaria también. Muchas personas tuvieron que comer, si te hago el testimonio, cosas que tú dices, no, eso es mentira, de comer, por ejemplo, gatos, ratas, cosas para poder sostener, hacer con la cáscara de toronja o de la naranja, hacer algo para poder tomar. Es la situación no desde ahora, eso vino agudizando más. ¿Qué sucede? Cuando vino el boom de Hugo Chávez, de los petrodólares de Chávez, entonces hubo un ligero, como un respiro, esa economía, y ahí empezó a funcionar las cosas, pero de verdad, eso está desde 1991, del periodo, el mal llamado periodo especial. Vos me estás diciendo que hay personas que han tenido que comer gatos y ratas para poder alimentarse. Exacto, del año que se creó el periodo especial, el mal llamado periodo especial. Es impresionante el testimonio, sabiendo que hay personas que tienen que comer este tipo o de animales o de roedores para poder sobrevivir. Es fuerte lo que contás. Creo que cualquier persona que esté ahí del otro lado está sorprendida sobre lo que está escuchando de tu parte, Eric, porque es totalmente inhumano tener que llegar a esas instancias para poder sobrevivir. Yo te quiero preguntar cómo es el tema del salario, por ejemplo, en Cuba al día de hoy para poder acceder a alimentos, porque bien se dice que lo que hay no es un bloqueo, sino lo que hay son sanciones por parte de Estados Unidos, que Cuba en realidad puede negociar a nivel exterior con alimentos, pero la realidad marca de que esos alimentos o no llegan o el dinero se lo roba el propio régimen, haciéndole pasar esta situación al pueblo. Sí, el salario promedio de una persona profesional, el salario promedio, por lo menos en un médico, es de 5,000 pesos. Eso en dólares americanos, así, un cálculo por arribita, es de 10 o 12 dólares al mes. Al mes, Imagina, 10, sí. Un médico, 10, 12 dólares al mes. Es decir que si no llegas a ser profesional, si no tenés una carrera universitaria, estamos hablando de que el salario es muchísimo más miserable. Sí, incluso personas que son ingenieros, arquitectos, es decir, de otra rama, de otra profesión, ganan por debajo de ese salario. No la alcanza para satisfacer todas las necesidades básicas que necesita un ser humano. Es increíble lo que nos estás contando hoy, Eric, respecto a esta situación en la que vive la gente en Cuba. Con respecto
a esta situación, me imagino, y hemos visto también diferentes protestas que se han llevado adelante, que se siguen llevando adelante incluso con respecto al tema de los apagones, porque la gente está desesperada al no tener cómo conservar sus alimentos para darle de comer a sus hijos o a los más ancianos. Con respecto a las protestas, ¿cómo se vienen llevando? ¿Qué información tenés? ¿Se sigue reprimiendo? Estamos hablando de que hay más de 1.192 presos políticos en Cuba a esta hora. ¿Qué se puede decir respecto a las manifestaciones y a la represión por parte del régimen? Sí, el régimen tiene una represión brutal, total, a todo que protesta por derecho propio, porque uno quiere esa libertad, quiere cosas básicas, quiere una democracia, quiere tener una vida digna, es lo que está exigiendo mucho el pueblo cubano hace mucho tiempo. Entonces sí, hay una represión total, brutal. Incluso yo estando aquí afuera puedo, dependiendo de la seguridad de mi vida, pero aquí estoy para poder difundir la verdad de lo que está sucediendo en mi país. Ahora, y vos estando afuera de Cuba, pudiendo hablar, pudiendo manifestarte libremente, ¿seguís temiendo de que el régimen te pueda controlar, seguir o asediar incluso a distancia? Sí, puede, cuando ve que es un objetivo que le puede hacer o causar daño a ellos, sí, siempre va a haber el asedio, el acoso, siempre. Las manos del régimen siempre son tentáculos muy largos, llegan. Y no soy la primera persona, ha sucedido varios casos, otros activistas políticos que han sucedido la misma consecuencia, que han tenido que por su seguridad cuidarse las espaldas, porque el régimen es brutal, no entiende con nadie. Incluso estando fuera de Cuba. Exactamente, fuera de Cuba. Ahora estamos hablando de 1.192 presos políticos por parte del régimen y entre 2023, que vos saliste de Cuba, y este 2025 se registran 115 muertos presos políticos en la isla caribeña. Y de ese total de 1.192, 33 son menores de edad. Exactamente, son menores de edad. Inclusive en la protesta del 11 de julio había menores de edad, incluso menores de edad que están cumpliendo años de privación de 25 o 20 años, jóvenes, adolescentes de 12 y 13 años, en plena juventud. Muy parecido a lo que está pasando en Venezuela. Es el mismo esquema. Lo que está sucediendo en Venezuela es el mismo esquema del eje del mal que lo que está sucediendo ahora en Cuba. Muchos hablábamos anteriormente y mencionábamos de que Venezuela, de seguir por este camino, podría ir directo a lo que hoy está viviendo Cuba como país. Y el otro día teníamos la oportunidad de hablar contigo, Eric, y vos me hacías mención a que antes se mencionaba sobre esto y que los propios venezolanos decían que esa situación nunca la iban a vivir, que no iban a pasar porque eran pueblos diferentes. Así mismo. Muchos que hemos tenido contacto con venezolanos, nosotros por experiencia propia le decíamos, no se confíen, si no va a ser una Cuba 2.0, es decir, la copia de Cuba. Entonces muchos venezolanos decían, no, eso no va a pasar, nosotros sí tenemos una democracia, todas esas cosas, pero mira lo que está sucediendo ahora. Y por ejemplo, a vos te toca de cerca el tema de ese programa para profesionales que da Cuba, de enviar médicos y otros profesionales al exterior. De hecho, incluso acá en Uruguay, en gobiernos frente amplistas, han recibido a médicos cubanos, sobre todo en materia oftalmológica, donde se ha hecho el hospital de ojos en Uruguay, y enviaban profesionales cubanos. ¿De qué se trata vos que estás
desde dentro, de que conocés la realidad, que te toca de cerca, de qué se trata este sistema y si realmente beneficia en algo a estos médicos a nivel profesional, a nivel salarial. ¿En qué los afecta esto de enviarlos a otros países? De afectar no, porque es un beneficio que ellos tienen. Hay una compañía que se Infome S.A., Sociedad Anónima, que es la que se encarga de hacer las contrataciones. ¿Qué pasa? Que el gobierno cubano le dice a esos profesionales cubanos que es solidaridad, hay que ser revolucionario, solidaridad, todas esas palabras bonitas que utiliza la izquierda. Entonces utilizan a ellos como algo de esclavitud, que eso se ha denunciado muchas veces, denunciado muchas veces que utilizan a los médicos como esclavos para poder sacar provecho, porque hay una contratación, no es nada gratuito, ni solidaridad con los pueblos, es un contrato basado de dinero, Ahora, un monto de dinero alto. Vamos a pasar en limpio. Vos me estás diciendo que el régimen cubano le dice a sus profesionales que ellos con este plan, con este sistema, están colaborando con su país, están colaborando con la revolución. Cuba vende este servicio a otros países para enviar a los profesionales a realizar diferentes técnicas médicas. Cuba, el régimen se ve beneficiado por este negocio que hace con otros mandatarios internacionales. Ahora, sí. ¿El médico cubano salarialmente ve la diferencia, ve el beneficio de salir de su país para poder ejercer esta profesión? ¿O es una especie de pago al régimen, de pago al país por, los beneficios de haberles otorgado una educación universitaria? Muchos salen por necesidad, porque muchos de los médicos, como otros médicos en otros países que tienen carro, tienen casa, muchos salen por esa necesidad de tener casa, de tener algo, algo equitativo, monetario, y poder sostenerse o sobrevivir. ¿Comprende? Eso es lo que los médicos cubanos lo que hacen, eso es por una necesidad que salen para darle lo mejor a su familia, y entonces es un enganche, una coacción, una extorsión que hace emocional y físicamente a las personas, principalmente a los profesionales cubanos, médicos cubanos, de coaccionar. Y bueno, hace esta misión, te pagamos tanto, va a tener tu beneficio, va a tener tu carrito, va a tener tu casa, porque hay una crisis también en Cuba por lo menos de tener una vivienda digna. Hay imagina, toda una generación viviendo en una sola casa, abuelo, padre, sobrino, todo. Es lamentable eso. Si llegaste hasta acá con la entrevista, no olvides en dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para estar al día con nuestras transmisiones y nuevos videos. Suscribirte es gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir generando contenido de calidad que te ayude a estar informado. Ahora sigamos viendo la entrevista con Eric, este ciudadano cubano que tuvo que dejar su país para no seguir preso por el simple hecho de pensar diferente y defender los derechos humanos. Vamos. Ahora, Eric, ¿realmente mejora la calidad de vida de estos médicos cubanos cuando salen del país? No. Incluso cuando salen y cuando vuelven y después no están en la misión médica, vuelve a tener la misma precariedad, la misma necesidad, mucho, el doble más que antes que ellos estaban aquejándose de la situación. ¿Y qué pasa cuando, cualquier persona cubana, más allá de los profesionales que salen y logran conseguir trabajo en otro país para mejorar su calidad de vida, que por eso es que terminan saliendo, más allá de que en tu caso salís exiliado porque te obligaron a irte de Cuba, si vos le querés enviar dinero a tu familia, ¿el dinero que vos le enviás le llega íntegro a tu familia o el régimen castrista interviene en esa remesa y se le queda con una parte?
Ahí te voy a explicar algo. El régimen le conviene que muchos cubanos se vayan, porque todavía el régimen cubano se cree que los cubanos y cubanas somos propiedad de ellos, todavía incluso estando fuera de Cuba. Incluso cuando tú mandas dólares, incluso eso es una fuente de ingresos, eso es una de las principales fuentes de ingresos, no solamente de la colaboración médica, que es una parte de, no solamente colaboración médica, sino asesoría militar, como deportistas, entrenadores deportivos. Ahí es un conglomerado que ellos sacan bastante dinero en eso, con los profesionales. Es decir que ellos intervienen en las remesas que le mandan los ciudadanos a sus familiares. Sí, por supuesto, porque ahí se sustentan todo lo que es el aparato represivo. Para tener una idea, para darle a la gente que está del otro lado escuchando, Eric, pongamos un ejemplo, no sé si lo tenés claro, esto no está hablado de antemano, te lo pregunto si tenés la información bien, y si no, seguimos, pero pongamos un ejemplo, vos le querés enviar $100 a tu familia en Cuba. De esos $100 que llegan a Cuba, ¿con cuánto se queda el régimen de Díaz-Canel? El régimen tiene ahora mismo que puso una ley de dolarización ahora mismo. Entonces el régimen tiene tiendas en dólares, que ahí está todos los productos básicos, es decir, aceite, harina de trigo, todas esas cosas. Incluso son donaciones de otros países que donan aceite, productos y cosas de esas, y ellos los revenden, incluso lo colocan dentro de esas tiendas de divisas en dólares, para después que ese cubano que se trabaja duro y después le manda esos $100 con mucho sacrificio para su familia, para que puedan comer y comprar las necesidades básicas dignas de un ser humano, ellos se apropian de eso. Entonces uno está obligado a ir a esas tiendas, claro, esas tiendas son en dólares, va a comprar en dólares, el dinero se queda ahí. Bien, pero en la transacción que vos, por ejemplo, le podrías enviar a tu familia de $100, en esa transacción bancaria, por estas agencias donde uno envía dinero a diferentes países, ¿el régimen interviene, se apropia de un porcentaje de ese dinero o le llega limpio, por ejemplo, a tu familia? Algunas personas han tratado de buscar vías que personas que decimos por la izquierda o negocio informal, entonces tratan de subsistir por ahí, pero hay otras vías, principalmente lo que se encarga de enviar dinero. Hay muchas denuncias que se ha visto, principalmente en Miami, que es la principal riqueza de economía que fluye hacia Cuba. Muchas agencias trabajan para el Estado, es decir, que tienen testaferro, que trabajan para ellos. Bueno, volviendo al tema, Eric, y hablando, vos mencionaste en un pasaje y medio que pasó por arriba sobre la esclavitud que sufren los ciudadanos cubanos con el régimen de Díaz-Canel. Y el otro día, cuando conversábamos personalmente, hablábamos de la situación de Rusia y cómo el régimen castrista está vendiendo, escuchen bien, está vendiendo ciudadanos cubanos a Rusia. Putin le compra a Cuba, al régimen de Miguel Díaz-Canel, ciudadanos cubanos engañados de que van a ir a reconstruir Rusia por los hechos de la guerra con Ucrania, donde van a ir a cobrar alrededor de 2.000 euros por mes, y van engañados a Rusia y terminan siendo enviados a la guerra con Ucrania, algo que le dejamos saber el otro día. Vos me decías que estabas al tanto de esta situación, Eric. Yo quiero que vos nos cuentes de primera mano cómo es que se da esto, si sabés de conocidos tuyos, de amigos tuyos que le ha tocado vivir esta situación, cómo es que llegan a estos ciudadanos para que Cuba termine vendiéndolos a Rusia. Estamos hablando de tráfico de personas. ¿Cómo es que llega a darse esto? Sí,
Es una situación delicada porque muchos de esos jóvenes van porque quieren salir de Cuba, quieren salir de la isla cárcel. Entonces, por salir de Cuba le engañan por decir van a hacer construcción, van a trabajar en obra, van a hacer esto, pero después al final es una captación que te hacen, después te secuestran, te coaccionan y después entonces te ubican al ejército ruso para que sea carne de cañón, es decir, que lo ponen en primera fila. Estamos hablando de que incluso hay una página web para que estos ciudadanos cubanos se puedan anotar y después ser contactados para ir a Rusia. Pero como decías vos, son engañados diciéndoles que van a ir a trabajar en la reconstrucción de Rusia y después cuando llegan a aquel país terminan siendo enviados a la guerra. Les dan instrucción militar de una semana, le dan un botiquín, una mochila, un fusil y los envían en primera línea de fuego a Rusia. Incluso hablando un idioma que ni siquiera conocen, por ende no tienen cómo comunicarse con lo que vendrían a ser sus compañeros en el campo de batalla. Así mismo, así mismo. Lo que sucede es que Cuba tiene una deuda tan grande, eso del tiempo de la Unión Soviética, cuando era la URSS, y tiene una deuda tan grande con Rusia que ellos por un método de pagamento hacen por especia, por así decirlo. Mira, te doy hombre y me perdona la deuda que tengo contigo. Es así. He visto testimonios de otros cubanos que sí han pasado, de dos muchachitos que denunciaron eso, estando en Rusia, denunciaron. No sabemos bien cómo, después del desenlace de su historia, que denunciaron sobre eso, que no vinieran a Rusia, que venían engañados, que era para luchar en la guerra de Ucrania. Incluso el propio Ministerio de Defensa de Ucrania reveló que habían cubanos, combatientes cubanos, que estaban en la primera fila luchando en el ejército ruso. Que algunos fueron apresados por el ejército ucraniano y que hoy están salvaguardados por ellos mismos porque saben de la situación que se da donde Cuba comercializa estas personas con Rusia para enviarlos a la guerra y lejos de matarlos cuando los pueden apresar para salvaguardarlos y para darles refugio, lo hacen. Es fuertísimo esto que estás comentando, Eric, respecto a estos compatriotas tuyos que terminan siendo engañados para ir a Rusia. Ahora, yendo estrictamente a lo que es este conflicto con Venezuela que tiene Estados Unidos, sabemos que indirectamente o directamente está afectando a Cuba, por lo que ya hablamos. Estos apagones también se dan por lo que es la falta de suministro de petróleo para las plantas termoeléctricas, que Cuba funciona todo a petróleo. Sí, es todo a petróleo, inclusive las mismas termoeléctricas llevan años sin mantenimiento porque muchas personas donan dinero, hacen donaciones de dinero para arreglar. Incluso Rusia, China le han dado dinero y se han reembolsado el dinero para ellos mismos. Es decir, que lo acaparan para ellos mismos, se lo roban para ellos mismos en vez de darle un mantenimiento a esas termoeléctricas que verdaderamente necesitan, porque esas termoeléctricas son viejas del año soviético, en la era soviética, en los años 60, 70. Ahora, Eric, a vos te toca de cerca la parte médica. ¿Qué información tienen al respecto ustedes de la situación que se vive con estos apagones por la falta de suministro de petróleo con respecto a los hospitales? Porque hay gente enferma, gente que necesita atención médica. En los hospitales la falta de luz provoca y ventilación también provoca de que se puedan incubar diferentes enfermedades por los materiales que allí hay, los residuos médicos hospitalarios que allí hay. ¿Qué información tienen al respecto ustedes? Ahora, en estos momentos, Cuba tiene una crisis sanitaria. Tiene una arbovirosis, una epidemiología, un hecho epidemiológico que está aconteciendo en Cuba. Los hospitales, que es lo que defienden ellos, el bastión de la educación y la salud,
principalmente los hospitales públicos. Los hospitales públicos están en cosas, vaya, si no encuentro palabras, porque ahí, imagina un hospital sin una salubridad, nada, entonces pasando ratas, cucarachas, personas enfermas que están no solamente en una cama, sin el colchón, es decir, que está con el alambre de la cama de hierro, gente muriéndose, y ahora con esta crisis de energética que está sucediendo en Cuba, muchas personas, no, imagina una mujer que hace un parto, que eso salió en la noticia, salió una mujer embarazada, hizo un parto en plena apagón, entonces cosas que tú hablas de esto y las personas dicen, nada, eso es mentira, eso no está sucediendo en pleno siglo XXI. Sí, está sucediendo en pleno siglo XXI. Y ahora esto también se ve reflejado, esta crisis se ve reflejada también en los niveles desde nutrición infantil, más allá también infantil y en adultos. Es realmente grave lo que se vive a nivel desde nutrición, Eric. Sí, hay muchas personas, muchos niños que inclusive el propio gobierno, cuando tú cumples 7 años, te quita la leche, que es lo más vital para un niño, para su crecimiento. Entonces, es algo inimaginable contando esto, y es verdad, señores, lo que estoy comentando, porque lo viví de experiencia propia, y quiero dar este testimonio para que las personas abran los ojos a lo que está sucediendo en Cuba verdaderamente, y que romantizan con la revolución cubana, con la izquierda. Repetimos eso, Eric. El régimen castrista a los niños, cuando cumplen 7 años, le quitan la leche que le dan a la familia. Sí, incluso no es como en otros países que tú vas a un supermercado y compras todo. Si te quieres comprar 10 cajas de leche, no, en Cuba no sucede así. En Cuba hay una libreta que se dice más llamada abastecimiento, pero yo digo libreta de racionamiento, que te dan una librita de arroz. Imagina una librita o 2 libritas de arroz por una familia de 4 personas. Tienes que sostenerte eso, y cuando se acaba eso, ese abastecimiento que tú tienes de alimenticio, tienes que comprar por la izquierda, por fuera, e incluso más caro. Más caro de lo que vale en realidad. Exactamente. Porque no te venden, no te pueden vender. No. Incluso tienen las famosas que son MIPYME, que son las pequeñas y medianas empresas, pero eso está controlado, inclusive son controlados por los propios militares. Incluso Cuba está controlada por los militares. Entonces los propios militares, que son coroneles, generales, ponen a sus hijos a esas famosas MIPYME. Pero no todo el mundo puede tener una MIPYME. Sí, recordamos que estamos hablando con Eric, este ciudadano cubano exiliado de la isla caribeña, que nos está contando la realidad de lo que se vive hoy en Cuba, con el régimen castrista cada vez más feroz en cuanto a represión, pero también en cuanto a lo que es el abastecimiento a la gente, donde tienen que salir a buscar las cosas por afuera en el mercado negro, y donde Eric dijo hace un rato muy claramente que hay personas que para poder sobrevivir terminan comiendo gatos y ratas. Una realidad que golpea y que sin embargo mucha gente todavía sigue defendiendo la famosa revolución cubana. Metiéndonos también en lo que es la relación entre el régimen y Venezuela, Eric, ¿qué tan importante, qué tan verídico es la relación que tiene, más allá de la relación que tiene Venezuela, el régimen venezolano con el régimen castrista, con el apoyo de funcionarios de inteligencia cubana para con el régimen de Nicolás Maduro? Sí, tiene una relación muy estrecha. Eso vino después cuando le hicieron el golpe, la intentona de golpe de Estado a Hugo Chávez cuando estaba de presidente. Fidel Castro dijo, déjame a mí la seguridad militar, todo lo que es contrainteligencia,
y defensa me lo deja a mí, ahí casi el 100% son asesores militares cubanos. Incluso los guardaespaldas o los escoltas de Nicolás Maduro son cubanos. Es decir, todos los que hemos visto en los videos donde está Nicolás Maduro hablando, dando sus discursos, todas esas personas que están de traje negro, son todos funcionarios de la inteligencia cubana. Sí. Incluso en la protesta que hubo después de las elecciones de María Corina Machado, que hubo la gran protesta después de las elecciones, mandaron tropas especiales hacia Venezuela para calmar o caldear los ánimos allá en Venezuela y tomar el control y poner el orden en Venezuela. El principal, el que es director de la SEBIN, es venezolano. ¿Qué sucede? Que está coordinado, asesorado por la inteligencia cubana, es decir, por asesores militares cubanos. Y esto también, ya abusando de tu generosidad, se habla de que el régimen cubano, bueno, históricamente, que ha entrenado a diferentes facciones revolucionarias a lo largo de la historia, pero se ha hablado en las últimas horas de que también ha estado entrenando a miembros del grupo terrorista Hezbollah. ¿Vos tenés algún tipo de información respecto a esto que pueda afirmar o rechazar esta afirmación? Sí, es correcto eso, esa información es correcta. Incluso el grupo Hamas, Hezbollah, son entrenados exclusivamente en Cuba, incluso en academias militares cubanas especializadas de armas de combate, de preparación militar, operación de comando de guerrilla. Sí. Eric, te quiero agradecer por este contacto, por haber estado con nosotros compartiendo toda esta información, por compartir tu testimonio respecto a lo que te ha tocado vivir, incluso estando preso por parte del régimen de Díaz-Canel. Agradecerte en este día domingo por haber estado con nosotros y bueno, y si Dios quiere, esperando una pronta caída de parte del régimen cubano. Una última pregunta que te quiero hacer. ¿Qué le dirías, qué te genera cuando ves a personas que se dicen ser de izquierda vistiendo una remera o alzando una bandera del Che Guevara? ¿Qué le puede decir un cubano a esa gente? Simplemente a esas personas que Ernesto Che Guevara es un asesino. El mal que le ha generado al pueblo cubano, ¿verdad? Sí, porque eso fue una propaganda revolucionaria de vender a Che como el guerrillero, el hombre altruista, desinteresado por las causas justas, pero no, fue por un propósito y es un asesino. Mató muchos cubanos en el Morro de la Cabaña, como conocemos allá en Cuba. Ahí tiene historia. Eric, muchísimas gracias por este contacto, te mando un fuerte abrazo y seguramente vamos a seguir en comunicación en breve nada más, en la medida que también se vayan sucediendo los hechos con Venezuela, porque esto seguramente termina influyendo en lo que es el régimen de Díaz-Canel. Sí, influye mucho. Si cae Venezuela, también cae Cuba. Incluso ahora en estos momentos en La Habana, ellos están desesperados. ¿Qué hacer? ¿Qué plan A? ¿Qué plan B? ¿Qué plan C? ¿Qué vamos a hacer? Sí. Ojalá Dios mediante esto suceda pronto y Cuba también recupere su libertad y su democracia ya con casi 70 años de dictadura. Eric, fuerte abrazo, gracias por haber estado ahí del otro lado y nada, nos estamos viendo en breve. Sí, muchas gracias por la posibilidad y el privilegio de estar en tu plataforma, de denunciar verdaderamente lo que está sucediendo en Cuba y que la gente puede ver de un testimonio de un cubano, verdaderamente un cubano que salió de ahí adentro. Muchas gracias, fuerte abrazo. Señores, por allí pasaba Eric, este ciudadano cubano que estuvo con nosotros en vivo.